a la sesión. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Hasta ahí no me llegó el internet para ser presidente. En nombre de Dios y la patria. Ya. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. La cuenta, en primer lugar, la urgencia para el proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129 con carácter de suma a partir del 6 de julio. Las excusas luego del señor ministro de Educación para la sesión del día de hoy, a que había sido invitado tanto para el punto 1 como para el punto 2 de la tabla, señalando que en su reemplazo asistirá el subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete. Luego, documentos del presidente de la Cámara de Diputados, señor Mario Venegas, de la Comisión de Educación, mediante el cual remite el oficio que adjunta copia de la síntesis de las conclusiones de la jornada temática denominada la educación pública que queremos, organizado en conjunto con el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también del arquitecto Tomás Domínguez, quien expone en detalle la situación y daño ocurrido en el casco antiguo del Cementerio General tras la profanación del 7 de julio del año 2021. Luego hay solicitudes de audiencia de la agrupación de universidades regionales AUL, del directorio de la Corporación Educacional El Bosque, del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Camilo Enríquez, señor Claudio Díaz, del diputado señor Gabriel Boric, solicita que sea recibido en audiencia don Ricardo Yarzo, que es presidente del Sindicato de Administración Central Cornupa, el presidente del Sindicato Asistente de Educación, señor Pedro Pablo Ramos, y la presidenta regional del Colegio Profesional Regional de Profesores y Profesores, señora Violeta Andrade. Y finalmente, también solicitó audiencia la señora Violeta Sepúlveda, que es representante de la agrupación de padres y apoderados de la región de Arica y Parinacota. Ahí en la cuenta que se ha enviado a todos los senadores está indicado cuáles son los motivos por los cuales se solicita audiencia de todas estas personas, y en el caso de la directora de la Corporación Educacional del Bosque y del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Camilo Enríquez en relación con la situación que ha estado realizando esta comisión la sesión pasada y que, de acuerdo a la tabla, continuará su análisis en esta sesión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? O pasamos al primer punto de la tabla. Presidente, ¿yo puedo decir algo? Ahora sí, por favor. No, presidente, mire, solicitar porque tenemos un proyecto en la Comisión de Hacienda hace harto tiempo y que nos puede resolver un problema que hoy se ha desatado con el magisterio durante ya largo rato. Me refiero al proyecto de ley, déjeme buscar el que modifica la 19.070, es el boletín 11.780-04. Y lo que quisiera solicitar, si es que podemos tomar el acuerdo de la Comisión de Educación con el propósito de que el proyecto sea remitido, mañana lo solicitamos en la sala, y que pueda ser remitido nuevamente a la Comisión de Educación. Lo anterior, presidente, porque este proyecto, esta moción parlamentaria, buscaba extender el plazo para la titularidad docente e incluir en el bono postlaboral a quienes se hayan eximido de la evaluación docente. Después este proyecto se envió a la Comisión de Hacienda y no hubo mucho interés en seguir moviéndolo porque el gobierno presentó una iniciativa que abordaba uno de estos puntos y decidimos en ese momento, estoy hablando el año pasado, tramitar esa iniciativa, pero
por eso este proyecto no fue tramitado, porque el Ejecutivo, a través de su proyecto propio, se hizo cargo de la problemática de la titularidad de las horas de extensión. El senador García se debe acordar, usted también, presidente, eso lo vimos el año 2019. Pero hoy día ya se hace necesario en que abordemos este tema, y puede ser muy interesante que la comisión pudiera ver, la Comisión de Educación, este proyecto nuevamente, indicarlo y acoger algunos de los temas que estaban pendientes también desde el año 2019 en el acuerdo docentes ejecutivo, a propósito de colocar fin a las dobles evaluaciones. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Yasna Proboste. Yo recuerdo perfectamente la discusión que tuvimos el año pasado, y si no hay inconveniente de parte de los colegas, senador García, pudiéramos pedir a la Comisión de Hacienda esta solicitud, que vuelva a la Comisión de Educación. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente, no hay problema. Este proyecto, presidente, se encuentra en la Comisión de Hacienda para segundo trámite reglamentario, es decir, para discutirlo en particular del 6 de agosto del año 2019. Es decir, prácticamente 2 años. Claro, entonces podríamos, pero la sala, tenemos que pedirlo a la sala, el acuerdo que venga a la Comisión de Educación. Claro, presidenta, porque el trámite dispuesto de que fuera en segundo trámite reglamentario a la Comisión de Hacienda fue algo que acordó la sala. Y en consecuencia hay que dejar sin efecto el acuerdo anterior de la sala para la tramitación de este proyecto. Podemos pedirlo mañana en la cuenta de la sala, como acuerdo unánime de la Comisión. Sí, de acuerdo. La idea sería, presidente, de que a continuación de la cuenta usted pida esto en la sala. ¿Qué lo hacemos? Perfecto. Muchas gracias. Pasaríamos entonces al primer punto de la tabla, si les parece. Perfecto, presidente. Bueno, el primer punto de la tabla es el boletín 14.295, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Es un proyecto de ley de los senadores señor García, señoras Aravena y Proboste y señor Quintana, que interpreta el artículo 13, inciso cuarto, del decreto constitucional número 2 del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. El proyecto, desde el punto de vista de su estructura, es bastante simple, consta de un artículo único que dispone que, interpretando el artículo 13, inciso cuarto, del decreto con fuerza ley número 2 de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado en materia de subvención del Estado a establecimientos educacionales, señalar que la referida norma tiene por propósito favorecer el financiamiento de los establecimientos educacionales y en ningún caso perjudicarlos, por lo que no procede reintegro alguno por concepto de subvención. Hago una breve relación muy pequeña. En los fundamentos de este proyecto de ley se señala que en relación o a raíz de la pandemia por COVID-19, las clases presenciales en la mayoría de establecimientos educacionales se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo del año 2020, lo que obligaba a muchos establecimientos a adoptar medidas excepcionales para mantener la continuidad del servicio educacional. Y voy al final de los fundamentos de la moción, donde se señala que en la región de la Araucanía, que solamente había ejemplar lo que expresa este proyecto de ley, se encuentran alrededor de 12 establecimientos educacionales, o 15 establecimientos educacionales, y se le ha exigido el reintegro por 218.856.000 pesos, en razón del recálculo de la subvención dada la situación existente. Eso se trata de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que está, como les digo, en primer trámite constitucional en esta comisión, e ingresó el 5 de junio del año 2021. Eso, señor presidente. Muy bien, habíamos quedado de escuchar al ministerio, en este caso al ministro. El ministro se excusó. Yo entiendo que ya está con nosotros el subsecretario Boleta, ¿no? Hasta el momento no lo veo. Podríamos escuchar al autor principal de este proyecto, el senador García. Mientras se suma, invitamos al Ejecutivo para que nos dé su opinión. Este es un proyecto bastante sencillo, como se ha dicho, y que afecta no solo, usted dijo 12 colegios, parece que son 12 comunas. Ahí el senador García nos puede corregir.
No, sí, Sí, perdón, claro, lo que pasa es que son todas las comunas de la novena región: Lumaco, Lautaro, Pucón, Gorbea, Vilcún, y ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 16 establecimientos educacionales correspondientes a esas comunas. Solamente, y se menciona en la moción, es solamente esto un catastro de las comunas que se menciona en la región de la Araucanía. El senador García, en varias oportunidades, ha señalado ver que, y se ha pedido información para ver si esta situación se encuentra replicada en otras comunas del país. Eso, señor presidente. Presidente, Senador García. como a usted le parezca, veo que Bernardita Molina está pidiendo la palabra. Bernardita del Mineduc, ¿no? Sí, del Ministerio de Educación. Bien. ¿De la subsecretaría? De la Subsecretaría de Educación. Bien, Bernardita, le ofrecemos la palabra. Buenas tardes, presidente, ¿cómo están todos? Les quería avisar que el subsecretario está justo en este momento en la comisión, en la Cámara de Diputados, hablando también del segundo punto de la tabla que tienen ustedes, y ahora se está conectando para poder tratar de estar en las dos comisiones simultáneamente, por si lo esperan un segundo para poder ver este tema. Muy bien. Muchas gracias. Presidente, si le parece, yo puedo intentar explicar el origen de este proyecto. A ver, lo que ocurre es que, bueno, en su gran mayoría son establecimientos municipales. Hay un solo establecimiento particular subvencionado. Lo que ocurre es que, como todos sabemos, a raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación fue adecuando su normativa para permitir que los establecimientos educacionales no vieran mermados sus ingresos y pudieran cumplir con el pago de las remuneraciones, consumos básicos, en fin, todo lo que dice relación, por supuesto, con gasto educativo. Y en el intertanto hubo como diversas instrucciones de a qué normativa tenían que acogerse los establecimientos y las municipalidades en cuanto son sostenedoras de establecimientos educacionales. Y ocurrió que se les permitió, por ejemplo, entre otras cosas, cambiar la fecha de lo que se llama el calendario escolar, y finalmente también en el intertanto hubo colegios que veían aumentada su matrícula el año 2020 respecto del 2019. Pero el Ministerio de Educación también tuvo demora en reconocer esos nuevos cursos. Entonces, hay colegios que adecuaron la forma de cobrar las subvenciones. Entre medio tuvieron aumento de su matrícula, les fue reconocida esa mayor matrícula, les pagaron subvención por esa mayor matrícula, y finalmente el Ministerio de Educación le dice, claro, pero como usted pidió cambio del calendario escolar, ese aumento de matrícula no le corresponde y por lo tanto usted tenía que solo percibir la subvención de acuerdo a la matrícula anterior. En concreto, estos municipios y estos establecimientos educacionales que están establecidos ahí en el proyecto de ley es lo que nosotros conocemos. No tenemos información de otros lugares del país. Se les ha pedido que reintegren valores que son de más de 200 millones de pesos. Y naturalmente están sin plata. La plata, primero, yo creo fue completamente bien percibida y en segundo lugar fue naturalmente gastada en lo que llamamos el gasto educativo. No han tenido otra finalidad, no es que haya una malversación de caudales públicos ni nada de eso. Bueno, yo esperaba que esto se arreglara por la vía administrativa, sin embargo, no ha sido posible porque al parecer se requiere de esta ley interpretativa, de tal manera que declare bien pagados los recursos y de esta manera liberemos a los municipios, que todos sabemos que además han tenido que enfrentar serias dificultades financieras a raíz de la pandemia, se libere a los municipios de tener que reintegrar estos valores que, repito, fueron bien percibidos. Fueron percibidos con la normativa que el propio Ministerio de Educación en su momento les fijó. Ya veo que está
conectado el subsecretario don Jorge Poblete, así que voy a dejarlo hasta aquí, presidente, porque creo que es muy importante que lo escuchemos a él y escuchemos la opinión del Ejecutivo sobre la materia. Muchas gracias. Muy bien, senador García, es muy claro el planteamiento y también, al igual que el tema que planteaba la senadora Proboste hace un rato, se trata de un tema bastante urgente también. Y por lo tanto, escucharíamos al Ejecutivo antes de proceder, dado que un proyecto de artículo único perfectamente, si le parece a sus señorías, podría ser votado el día de hoy. Señor subsecretario. Bueno, buenas tardes, presidente. Un gusto saludarlo. Saludar también a los senadores y senadoras que nos acompañan. Lamento un poco también la demora. Estaba en la Comisión de Educación de la Cámara exponiéndose, que apenas me desocupé y me vine. Y respecto al proyecto como tal, bueno, primero que nada, en el fondo sabemos el contexto complejo y difícil que ha vivido el sistema educativo en general en este periodo de pandemia. Bueno, lo digo con todas sus letras, en el fondo el periodo históricamente más complejo que ha vivido la educación y el desafío más grande que ha vivido la educación en Chile en todo su ámbito, pedagógico, también financiero, que ha hecho que se apliquen una serie de excepciones y posibilidades que estaban dentro de los ámbitos de acción directamente del Ministerio, en el fondo, para poder entregar la flexibilidad y las adecuaciones para poder enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, en el contexto general, podríamos decir que estas flexibilidades también han permitido darle continuidad a la aplicación del servicio educativo en sus diferentes modalidades que hoy día están esperando. Por un lado, las flexibilidades pedagógicas para que se puedan adecuar las comunidades educativas para poder entregar el servicio educativo a través de modalidades remotas, por ejemplo, o a través de una modalidad híbrida, mezclando lo presencial con remoto. Flexibilidades administrativas también que han permitido que se puedan ocupar jornadas distintas a lo que tradicionalmente conocíamos para poder permitir el cumplimiento de las medidas de cuidado, los aforos y por tanto brindar cuidado a la comunidad educativa. Y por otro lado también las flexibilidades financieras que han permitido mantener en general el sistema educativo financiado para poder seguir operando bajo las condiciones, reitero, excepcionales que han sido implementadas en virtud de la pandemia. No obstante ello, efectivamente se ha presentado este proyecto que obviamente en el fondo nos corresponde analizarlo, ya se está trabajando en poder analizarlo, entenderlo y ver sus distintas implicancias. Hay que constatar también que esto podría tener implicancias también financieras para el Estado, así que tenemos que mirarlo en detalle para poder mirar las particularidades, mirar también cómo se comporta en cada realidad. Reiteremos también que muchas veces hay algunos aspectos que podrían impactar directamente en el fondo a alguna comunidad en específico, pero no representan la totalidad, así que desde ya estamos trabajando para poder analizar este proyecto y poder entregar nuestra posición al respecto para poder ver si es que esta alternativa u otra pudiera ser la más factible de aplicar para poder enfrentar situaciones particulares que podrían estar enfrentando algunas comunidades educativas respecto al tema de financiamiento. Así que eso es por nuestra parte, presidente. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Presidente, si me permite, que, por su intermedio, consultarle al señor subsecretario, porque él dice que pudiera involucrar recursos financieros. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es evitar que los municipios tengan que devolver esos dineros, porque yo tengo la convicción de que fueron bien percibidos. Fueron percibidos de acuerdo con la normativa que los regía en ese momento. No estamos pidiendo más dinero. Estamos simplemente diciendo que esos dineros que ellos percibieron legítimamente, legalmente, y que se produce esta diferencia porque finalmente también hubo un atraso del Ministerio de Educación en reconocer cursos y en reconocer mayor matrícula. Entonces, se trata simplemente de declarar que esos recursos fueron bien percibidos. No estamos pidiendo más plata. Se trata de mantener lo que ellos ya recibieron. Y se trata de municipios, no necesito decirle la situación precaria en la que están los municipios de la región de la Araucanía, usted lo sabe y lo conoce muy bien, y hay un solo sostenedor particular subvencionado. Naturalmente yo desconozco la situación de ellos, pero uno tiende a creer que donde existe la misma razón, los abogados me ayudan, a donde existe la misma razón tiene que haber la misma disposición, ¿no? Así que de eso se trata, don Jorge, ¿no? No estamos pidiendo mayores recursos, estamos pidiendo que lo que ya se pagó por los canales normales, con la legislación que se aplicaba en ese momento,
se dé por bien pagado y no tengan que devolver esos recursos. Por eso se trata de una ley interpretativa. De otra manera, habría sido declarada inadmisible por la rigurosa revisión que hace la Secretaría del Senado antes de ponerlos en, digamos, de permitir su trámite legislativo. Créame que son muy rigurosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la Secretaría de la Comisión también es muy rigurosa. Presidente, ¿se me permite, puedo responder? Por supuesto, señor secretario. Sí, por supuesto, senador, en el fondo no estoy haciendo mención que sea de un modo u otro, simplemente en el fondo que vamos a revisarlo efectivamente para poder plantear nuestra posición al respecto. Tal como se vislumbra, podría efectivamente en el fondo no representar ningún gasto adicional, pero lo vamos a revisar para poder dar nuestra posición al respecto. Nosotros hubiéramos esperado que el Ejecutivo ya hubiera tenido más dimensionado este problema. Lo planteamos hace aproximadamente 2 meses, usted me corrige, secretario, al ministro, al Ejecutivo, se lo oficiamos también. Y el tema es, como decía el señor García, los plazos están encima, aquí hay un agobio fuerte para estos municipios, porque yo también conozco varias de esas realidades y sé que los recursos han sido todos íntegramente ocupados en educación, no hay ningún planteamiento de Contraloría, ninguna observación que se conozca en algunos de esos establecimientos, por lo tanto es plata usada en el sistema y que no están en condiciones a esta altura, con todas las dificultades administrativas que tienen los municipios, de sacar plata a otro lado, digamos, para poder cubrir eso si tuvieran que devolverlo. Se ofrece la palabra, yo no sé, a lo mejor podríamos aprobarlo en general y darle un plazo al Ejecutivo. Esto es bastante sencillo, como se ha dicho, pero ya podríamos estar resolviendo. Ofrezco la palabra. Presidente, si me permite, yo quisiera que actuáramos como usted señala, en el sentido de que lo pudiéramos llevar a la sala y así le damos también un par de días al Ejecutivo, por lo menos una semana, para que ellos llevaran su pronunciamiento a la sala. Parece que nos quedamos... Ah, no, sí está el presidente ahí, ya. Estamos atentos. ¿Está la senadora Proboste también? Eso tenemos que verificarlo, senador, porque ahí sí. Sí está. Bueno, si les parece, entonces lo sometemos a votación en general y así le damos un plazo breve, ojalá al Ejecutivo, para que nos traiga mayores antecedentes. Tal vez dimensionarlo, porque yo creo que este fenómeno debe estar ocurriendo en otras comunas del país sin lugar a dudas. Probablemente no tan concentrado como ocurre en la Araucanía. Presidente, si me permite. Presidente. Sí, secretario. Claro. Oye, lo que pasa es que entiendo yo, según lo que usted ha expuesto, que el proyecto solamente se votaría en general, no se votaría en general y en particular. Le hago presente esta situación porque como se trata de un proyecto de artículo único, entiendo yo que la idea de solamente llevarlo en general a la sala para dejar mención, para ser presente en un informe, sería con el objeto de eventualmente poderle hacer modificaciones, poderle hacer presentación de indicaciones, o para motivar una mayor discusión en la sala respecto a este tema. No sé si me entienden, porque la verdad es que es un poco, desde el punto de vista, solamente le hago la precisión, desde el punto de vista de la comisión, es un poco complejo, es un poco especial. Este es un proyecto que tiene un objeto muy acotado y es bastante definido. Solamente la comisión lo disputa en particular, porque cuando hacemos eso, generalmente lo señalamos que es para que luego, durante la discusión en particular, se le pueda hacer algún tipo de enmienda a través de alguna indicación. Este me parece a mí, no sé si sería el mismo caso. No estaríamos en presencia de un proyecto que se le quiera hacer enmiendas durante la discusión en particular, sino que, más bien dicho, usted está diciendo para que en la sala se pueda hacer un mayor análisis respecto a esta situación. Sí, siguiendo su razonamiento, secretario,
bueno, como usted bien ha dicho, esto se ha hecho otras veces con proyectos de artículo único, pero este es un proyecto demasiado acotado, como usted bien señala, y tal vez lo que podría ocurrir es que lo lleguemos, pero por eso me gustaría la opinión también de los demás colegas, de los demás senadores y senadoras, lo probáramos en particular. A la sala se le puede hacer alguna indicación, ¿no es cierto? Por parte del mismo Ejecutivo puede presentar alguna indicación en la discusión en general y particular, ¿o no, secretario? Sí, yo sugeriría, presidente, que sea un procedimiento más adecuado para este proyecto. Para este proyecto, usted bien ha dicho que en otras oportunidades de otros proyectos de artículo único, que a veces considera una o dos ideas, o hay una discusión un poquito más de más sesiones, se ha hecho como usted lo mencionaba. Pero en este caso, yo creo, lo sugeriría a la comisión que mejor lo llevara en general y en particular, porque eso da la posibilidad de que durante la discusión en sala se haga cualquier tipo de adecuación al proyecto que se entienda que fuera necesaria. En cambio, en general, solamente se aprueba en general y se tiene que volver a la comisión para su discusión en particular. Y como le digo, como lo ha dicho el senador García, de alguna manera es un tema que la comisión viene analizándola ya hace un par de meses, y en consecuencia creo que lo mejor sería que se efectuara la discusión completa del proyecto en la sala mediante una discusión en general y en particular. A mí me parece bien, presidente, que hagamos lo que sugiere don Francisco Javier. Perfecto. ¿Y la senadora Proboste está por ahí para tomarle su opinión también y someterlo a votación en los términos que se han planteado? Presidenta, su micrófono ahí. ¿Ahí, presidente? Sí, le escuchamos. No, presidente, nosotros hemos conversado con usted, con el senador García, que han sido promotores también de esta iniciativa. Nos parece que es muy importante que el ministerio traiga una mirada, porque esto ustedes lo hacen respecto a la Araucanía, pero es un fenómeno que está mucho más extendido en distintas regiones. Y además, presidente, también hay otras dificultades que hoy día están enfrentando muchos municipios. Lo conversaba con el alcalde de Arica el día miércoles de esta semana, porque a propósito de que ellos ya entregaron la administración de sus establecimientos al servicio local, ellos han quedado, por ejemplo, con recursos desde el FAEP para hacer mejoras en temas de infraestructura, en escuelas que antes eran de su dependencia. Estoy pensando en las escuelas del Valle de Utah, por ejemplo, del Valle de Azapa, que eran los compromisos que ellos tenían. Y ahora estamos en el peor de los mundos, porque el ministerio les quita los recursos del FAEP, que no han sido ejecutados hasta ahora, quedan todavía, hay temas de compromisos pendientes, porque, bueno, está la pandemia, vino también el estallido, no pudieron las empresas cumplir en los tiempos, y el gobierno le dice, bueno, entonces usted devuelva los recursos del FAEP y pague con recursos propios del municipio el término de las obras de infraestructura. Y el municipio no puede pagar esas obras porque ya las escuelas no dependen de ellos, entonces se pierde siempre el foco principal. Y el foco principal son los estudiantes, son las comunidades educativas. Y por eso que este proyecto, esta iniciativa, coloca también el foco ahí, en las comunidades educativas y cómo pueden tener apoyos económicos necesarios para poder enfrentar también de mejor manera lo que ha significado este modelo educativo en la pandemia. Yo voy a votar a favor, presidente, de la iniciativa en general, y creo que sería muy importante que el Ministerio de Educación nos trajera un panorama más amplio respecto de lo que está ocurriendo en materia económica con los distintos sostenedores. Muy bien, la propuesta sería, senadora, que pudiéramos votar en general y particular este proyecto, entendiendo que en la sala el Ejecutivo asumiría así una gran responsabilidad a partir de hoy para llevar una propuesta, ya sea para cambiar esto o para dejarlo tal cual, entendiendo que es, como lo explicaba el autor, el senador García, bastante sencillo este proyecto. Entonces, si les parece, además el argumento que da usted, senadora de la ciudad de Arica, viene como en el dedo a esta realidad. Así es. No tengo dificultad, presidente, que lo votemos en general y en particular, como usted lo ha propuesto. Señor secretario, tomemos la votación. Perfecto, presidente. El presidente pone en votación en general y en particular el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional,
que interpreta el artículo 13, inciso cuarto, del decreto de fuerza ley número 2 del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Senador García. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la aprobación del proyecto, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda entonces aprobado en general y en particular esta iniciativa de ley. Muy bien. Subsecretario, entonces, ahí, para que usted nos lleve una propuesta ya más específica, si es que hay alguna modificación, o si no, seguirá su curso hacia la Cámara, tal cual como salió el día de hoy. Pasamos al segundo tema, entonces, que es escuchar al Ejecutivo, en este caso al subsecretario Jorge Poblete, respecto del caso Camilo Enríquez de Temuco, una situación tremendamente compleja, para la cual se ha invitado el ministro, en la cual también tuvimos la comparecencia del superintendente de Educación, quien nos explicó algunas limitaciones, ¿no es cierto?, que tendría, incluso algunas de tipo legal, para proceder, ya sea del ámbito del Ministerio de Educación o de la superintendencia, como también en el ámbito laboral. Pero señalamos en esa ocasión, los distintos colegas, que sería importante, ¿no es cierto?, si es que efectivamente hay algunas dificultades de tipo legal, que el Ejecutivo, sobre todo porque en este gobierno se tenía que implementar la reforma, sobre todo porque la ley de inclusión, entre otras normativas, son parte de esa reforma, es que lo que no puede ocurrir es que lleguemos a este momento y digan, no, aquí hay un problema en la ley. Y eso obviamente también nos pone una responsabilidad a todos los actores en este proceso de reforma, y es la primera señal que nosotros hemos tenido de que aquí hay un tema legal por la cual el ministerio, en este caso la superintendencia, no podría hacer nada en el caso de este establecimiento que lleva ya, como se sabe, más de 130 días paralizado, sin servicio educativo alguno. Porque el sostenedor, digámoslo claramente, se ha negado a conversar, a negociar colectivamente con el sindicato de profesores de ese establecimiento. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a hacer mención a algunas consideraciones más específicas, pero me gustaría también partir por la visión un poco general, y también para que todos tengamos los mismos antecedentes sobre la mesa sobre la cual se ha construido esta experiencia, en el fondo bastante lamentable, en el fondo, que está viviendo la comunidad educativa, porque, como usted bien ha dicho, a todos nos preocupa y nos ocupa el hecho de que dos partes no puedan llegar a acuerdo, en el fondo, bajo la legislación actual, que hoy día establece como derecho, en el fondo, la posibilidad de que los trabajadores establezcan una huelga legal para poder manifestar sus pretensiones. Ante eso, primero que todo, recalcar de que el Ministerio de Educación, tanto a nivel central como también a nivel de la Seremía, ha estado constantemente presente, en el fondo, dentro de sus facultades legales y sus posibilidades, en el fondo, para poder asegurar que hay un respeto irrestricto, en el fondo, a la legislación vigente, tanto por el lado de resguardar el derecho a huelga que tienen los trabajadores, pero por otro lado también permitir que se exprese el servicio educativo y que no se transgreda alguna norma que impida que los papás puedan recibir, aún en condiciones muy precarias, en el fondo, como están viviendo actualmente, en el fondo, el servicio educativo. Ante eso, nosotros hasta el momento tenemos constatado que es una parte de los docentes los que están hoy día enfrentando esta situación de huelga, porque no todos están adheridos al sindicato. De hecho, tengo casi exactamente, en el fondo, que la cifra es cercana al 35% de los docentes no están adheridos al sindicato, y por tanto con ellos efectivamente se ha podido seguir brindando el servicio educativo a través de los medios remotos, que además, reiteramos, como estamos en periodo de pandemia, hoy día la educación se brinda principalmente a través de medios remotos y con bastantes flexibilidades para poder adecuarse a este periodo excepcional que está viviendo la educación. Ante eso, adicionalmente y en paralelo, se lleva el proceso de negociación que establece esta huelga, en donde el gobierno, en el fondo, a través de la Dirección del Trabajo, ha estado constantemente, y dado que ellos tienen las facultades para ello, actuando y siguiendo este proceso de negociación. Por lo tanto, también hay que decir que realmente que este proceso ha tenido diálogo, no fructífero hasta ahora, pero ha tenido diálogo entre las partes. De hecho, han habido constantes reuniones entre los representantes de los docentes y los representantes del sostenedor para poder intentar buscar un acuerdo que acerque las partes, en el fondo, y que permita una solución a este conflicto. Así que podemos jugarlo de más fructífero o menos fructífero, pero diálogo
ha existido, o sea, ha habido un proceso de negociación reglada en este proceso. Ante eso, en el fondo, el Ministerio de Educación también ha estado participando y también, como usted relata, en el fondo, la Superintendencia de Educación, que ha sido partícipe de este proceso, que, reitero, es liderado y comandado por la Dirección del Trabajo, han estado participando de ello y velando para que se cumpla la normativa educacional y también para poder colaborar y contribuir al acercamiento de las partes. Ante las posibilidades que tenemos hoy día, el Ministerio de Educación, reitero, a través de la Seremía, ha participado constantemente en las reuniones y, de hecho, a nosotros a nivel central nos ha tocado recibir también. Hace poco, de hecho, es más, ahora recién estaba exponiendo en la Comisión de Educación de la Cámara respecto a la misma materia, en la cual participaban en ella abogados del sostenedor, explicando su visión respecto al tema. Anteriormente también hemos participado de reuniones con diferentes actores, profesores o representantes de los profesores, apoderados y también senadores y diputados de la República que han manifestado su preocupación frente a la materia y con los cuales también nos hemos reunido. También hemos estado en contacto directamente en el fondo con el Ministerio de Trabajo, específicamente con el secretario del Trabajo, para poder mantener la preocupación y la ocupación constante de la Dirección del Trabajo dentro de sus facultades en esta materia. Y así como desde el 15 de marzo hemos sostenido una serie de reuniones justamente para poder contribuir a buscar algún tipo de acercamiento entre las partes que permitan encontrar una solución definitiva a esta situación. Dentro de las facultades específicamente entregadas a la superintendencia, entiendo que se han discutido dos de ellas, que es por un lado la designación del administrador provisional, que entiendo también que la superintendencia explicó detenidamente por qué no aplican efectivamente las condiciones establecidas en el artículo 89 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que permitirían eventualmente establecer la designación de un administrador provisional. Y por otro lado también se ha discutido la posibilidad de establecer retenciones a la subvención, lo cual tampoco es aplicable, porque, reitero, estamos en un proceso que busca conciliar dos derechos muy importantes. Por un lado, efectivamente es una huelga legal. Dentro del concepto de la huelga legal no está permitido perpetrar retenciones a la subvención en la medida que haya cumplimiento de cada una de las obligaciones que el sostenedor mantiene, entre esas, por ejemplo, el pago de las previsiones sociales y, por otro lado, también la mantención del servicio educativo, que, reitero, hay constancia que se ha podido establecer mediante métodos remotos, con cierto grado insuficiente, obviamente, porque no están todos los docentes, pero a través de los docentes no afiliados al sindicato, el establecimiento ha podido permanecer entregando, con la flexibilidad que ha entregado el Ministerio, el servicio educativo. De hecho, es situación que se ve además expresada públicamente por los mismos establecimientos a través de los medios públicos que han utilizado en estos días, en el fondo, a través de los medios regionales. Ante eso, reiterar nuevamente que nuestra ocupación hoy día es poder seguir contribuyendo a que las partes puedan encontrar un acercamiento, que en algunos casos ha estado bastante cerca y esto se aleja nuevamente, pero que dentro de las posibilidades que ellos tienen, reitero, ambas partes, sostenedor y profesores, no han podido en su libertad en el fondo y bajo las normas actuales encontrar un punto que permita darle solución a este conflicto. Reiteramos que nuestra convicción y nuestro acompañamiento es para que la comunidad pueda encontrar un acuerdo que permita considerar más parte y, por otro lado, mantener siempre la vigilancia de que el servicio educativo se brinda y en la medida que estén las condiciones para ello, asegurar que no se incumpla la normativa y, por otro lado, también estar siempre vigilante de que ante alguna denuncia que establezca, poder establecer los mecanismos de fiscalización que permitan despejarla y, en el caso que corresponda, aplicar la normativa vigente. Eso es por nuestra parte, presidente, y quedo disponible en el fondo para responder cualquier duda adicional o preocupación sobre la materia, o entregar mayor detalle. Sí, gracias, subsecretario. Vamos a ofrecer inmediatamente la palabra. Yo antes quisiera simplemente decir que me preocupa esta apariencia de normalidad que ha ido construyendo el sostenedor y que se ha ido proyectando por parte de algunos actores y que de alguna manera también el propio Ejecutivo, su palabra, lo hace suyo. Y la verdad que no puede haber normalidad de un proceso educativo cuando más del 70%, 60%, los antecedentes que tenemos es mucho mayor, los antecedentes que recabamos también de parte de padres apoderados, de pasarle algo similar al senador García, de parte de los estudiantes, de que esto está hace ya muchos meses muy complejo. Entonces, yo no sé en tiempos de pandemia qué normalidad puede haber relativa, acotada. Incluso si fuera el 35% de profesores están haciendo clase cuando es vía remota, con todas las dificultades, con toda la poca claridad
que la autoridad también ha entregado al sistema nacional. Eso por un lado. Seguidamente, aquí se ha dicho, también lo argumentó la presidenta del Senado hace algunos días, la senadora Proboste, respecto de que no está tan claro, incluso varios juristas también lo señalan, de que no existan, que no se cumplan los requisitos, como ha dicho el superintendente, para los efectos de establecer, ¿no es cierto?, un administrador provisional en este caso. Creo que hay algunas dudas bien razonables al respecto. Y tercero, de ofrecer la palabra, yo diría que aquí se requiere un rol más de liderazgo del ministerio. O sea, los establecimientos como este, una matrícula tan importante que transversalmente ha sido defendido no solo desde el punto de vista político, social en una región, que ha sido parte del discurso también de quien gobierna durante muchos años, particularmente respecto de establecimientos subvencionados, en donde hoy día hay una nueva normativa que no permite el lucro. Nosotros hubiéramos esperado que la solución a esto no esté radicada en las comisiones legislativas, que además carecemos de atribución, y por eso que tenemos la obligación de invitar a la autoridad acá del Ejecutivo, tanto el ministro que nos asistió, le agradecemos por supuesto su presencia, subsecretario, y la del superintendente a la semana pasada, pero lo cierto es que no hay avance, no se ven acá por lo menos. Entonces nos gustaría ver una situación de mayor liderazgo y conducción y coordinación de esta crisis, porque es una crisis, un establecimiento creo que el segundo más importante, más grande de la región, capaz que el primero a esta altura ya, y está con este tremendo drama para sus estudiantes, en situaciones de pandemia, reitero. En fin, ofrezco la palabra, señores senadores, señoras senadoras. Yo entendí que la senadora Proboste había pedido la palabra, presidente. Disculpe, senadora Yana Proboste. No, presidente, es que la había pedido antes que usted interviniera y la verdad me siento muy interpretada, porque cuando uno escucha las palabras del subsecretario es como que aquí existiese normalidad y no la hay. Un colegio que, tal como lo han señalado, un liceo, como lo han señalado sus propios dirigentes, los parlamentarios de la zona, de manera muy transversal, en una preocupación en que hoy día no se está ejerciendo la continuidad educativa. Entonces, la verdad nos cuesta entender por qué hoy día la superintendencia sigue siendo observadora de este proceso. Y además estamos también vinculados a la discusión que teníamos anteriormente en el proyecto de ley, porque lo que nos ocurre, dicho por los propios profesores y profesoras del liceo, es que ya hay muchos estudiantes que fueron retirados. Y sin embargo, el ministerio sigue haciendo el cálculo como si estuviesen. Es decir, aquí, por un lado, se hace vista gorda de la falta de continuidad en la entrega del servicio educativo por parte del sostenedor, porque no ha tenido la capacidad de resolver este conflicto, y por otra parte, también se hace vista gorda porque el Estado está invirtiendo tal vez mayores recursos de los que debiera en ese establecimiento. Entonces, claro, eso constituye el mejor de los mundos para el sostenedor, para que finalmente no tenga ninguna disposición de llegar a un acuerdo, de terminar con este conflicto, porque hoy día está recibiendo inclusive más recursos. Y el gobierno es espectador de esto. Entonces, por eso yo creo que ahí tenemos una dificultad, presidente. Muy bien, senadora. Senador García, no sé si me permite. Sí, a ver, yo primero que nada quiero transmitirle al subsecretario que la situación es extraordinariamente delicada, porque es una huelga que ya va para los 5 meses. No es un movimiento que esté recién comenzando, sino que ya, o sea, prácticamente ya pasó todo el primer semestre y vamos a iniciar un segundo semestre y no hay solución. Y yo entiendo que la solución tampoco es fácil. No lo es para la superintendencia, no lo es para el Ministerio del Trabajo, para la Dirección del Trabajo. Entiendo también que algunas soluciones que se plantean finalmente terminan no siendo una buena solución, como por ejemplo podría ser el administrador provisional, porque eso tampoco va a significar
necesariamente poder tener un buen acuerdo, un buen entendimiento con el sindicato que tiene profesores y personal asistente de la educación en paro. Pero por eso yo me atrevo a preguntarle, subsecretario, nosotros ya tuvimos también en entrevista aquí en reunión al superintendente de educación. Yo creo que eso fue el lunes pasado, si mal no recuerdo. O no, el lunes pasado fue feriado, yo creo, ¿no? Fue más atrás todavía. Entonces, las semanas pasan. ¿Perdón? El lunes pasado. ¿Fue el lunes pasado? Ya. Y es que hemos tenido hartos lunes feriados, entonces ya estoy medio... No, pero entiendo. Entonces, mi pregunta es, subsecretario, porque yo entiendo que finalmente la mejor gestión es la que nos permita destrabar el conflicto y hacer que sostenedor y sindicato tengan un buen acuerdo y normalizar la situación. Yo así lo veo. Entonces, en esa dirección y entendiendo de que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio, la Dirección del Trabajo tienen dificultades normativas, ¿qué podemos esperar de ustedes? Yo recuerdo que el subsecretario comprometió una acción de perdón, no el subsecretario, el superintendente de Educación, prometió una acción de buenos oficios, tratar de volver a conversar con las partes, volver a encontrar a las partes, que como bien lo dijo alguien, a veces se acercan y a veces se alejan. Entonces, ¿cómo hacer para que vuelvan a encontrarse? Pero esta es una situación muy dolorosa. Digo dolorosa porque se trata de uno de los liceos de mayor prestigio, uno de los liceos más emblemáticos de la región de la Araucanía. Un liceo que modelo, o sea, siempre el Camilo Enrique es un referente. No quiero decir es un referente. Entonces, mayor razón para que pongamos todas nuestras acciones, toda nuestra disposición, toda nuestra voluntad para resolver el conflicto. Y en esa dirección, ¿qué podemos esperar del Ministerio de Educación en esta semana? A más tardar la próxima semana, si es que el tiempo pasa y la situación no logra encontrar un cauce. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Yo sumarme a sus palabras, simplemente decir este es un establecimiento que hasta ahora, hasta el año pasado, hasta este año, exhibía año tras año varios de los mejores puntajes nacionales en Chile. Entonces estamos hablando de este establecimiento, como decía el senador García, referente para otros. Si este colegio atraviesa por esta crisis, esto puede generar un efecto más con la fragilidad que tiene un sistema, no vamos a decir post-pandemia, porque aún no salimos de ella, bien delicado. Entonces ahí es donde nosotros llamamos al gobierno a hacer todo lo que esté en sus manos, porque este es un régimen presidencial extremo el que tenemos en Chile, y eso no está además decírselo a quienes están siguiendo esta discusión. Si fuera un sistema parlamentario, no le queda ninguna duda que hubiéramos encontrado la respuesta hace mucho rato atrás. Por eso es que comparece, lo invitamos a ustedes, le agradecemos su presencia, pero esto requiere de un esfuerzo de coordinación, de articulación, de liderazgo y de controlar este problema para que, como decía el senador y la senadora, no se siga alejando, ¿no es cierto? Y por el contrario, las partes sean forzadas a lograr un entendimiento en beneficio de los estudiantes. O sea, a pocas semanas de dar la prueba, yo no sé cómo, o sea, a pocos meses de dar la prueba de transición, no sé, de verdad cuesta imaginar cómo pueden estar esos estudiantes. Señor subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, quisiera despejar una duda que pareciera ser que se ha instalado acá por parte de lo que se ha conversado. En ninguna circunstancia hemos querido normalizar esta situación. De hecho, en mi palabra inicial, en ningún momento ocupé la palabra normalizar, ni hablé de una situación normal. De hecho, lo que hablé es que había una situación que era preocupante, que nos preocupaba y ocupaba. Hablé de que era precaria la situación que estaba viviendo la comunidad educativa, lamenté la situación que vive, de hecho, y establecí justamente que la complejidad está justamente en que hay que conciliar, por un lado, el derecho a huelga de los trabajadores, que está resguardado por ley, y por otro lado también el servicio educativo, que también está resguardado y que hemos estado tratando de establecer medidas de apoyo y de diálogo para poder lograr que las partes encuentren, obviamente considerando dos derechos muy complejos de conciliar
en esta situación particular, situación que está justamente siendo abordada en la Comisión de Educación de la Cámara, justamente por parte del sostenedor, que también dice ahí con justa razón, dice, bueno, aquí hay un derecho a huelga, pero se está violando la posibilidad de entregar el servicio educativo. Ellos reiteran, en el fondo, por parte de que una de las partes, según ellos, no llega a acuerdo, pero creo que estamos lejos de estar en una situación normal, hemos estado lejos nosotros de hablar de una situación normal, y compartimos la misma preocupación y el mismo valor que ustedes manifiestan respecto a lo que está viviendo la comunidad educativa. Lo segundo que me gustaría despejar también es que estableciendo la ley, justamente la posibilidad que ellos están viviendo de poder plantear una huelga legal en la extensión que se ha producido, y estableciendo la misma ley los mecanismos para poder enfrentar, y siendo la ley quien otorga las posibilidades a ciertas instituciones para poder actuar en ello, el Ministerio de Educación ha estado constantemente buscando oportunidades de acuerdo para poder hacer que las partes encuentren alguna posición en la cual se pueda resolver el conflicto. Eso que no ha llegado a puerto no significa que no hayamos estado involucrados ni comprometidos en el fondo a encontrar una solución. De hecho, mantenido diálogo, reitero, directamente con las partes, que de hecho nos han pedido reunir nosotros, ya a través de nuestro Seremi, y también hemos conversado con el subdirector del trabajo, que está directamente involucrado en esto, para permitir que la dirección del trabajo opere con todas sus facultades para poder encontrar una solución. En este diálogo, que reitero, no voy a relatarlo en detalle ahora, pero que ha involucrado muchas reuniones, ha habido instantes en que estamos pensando que vamos a llegar a algún puerto de solución, y en segundo eso se quiebra efectivamente porque las partes no transan finalmente y no llegan a un acuerdo. Sin lugar a duda que esto nos preocupa profundamente, y por eso hemos estado siguiendo cada denuncia que nos ha llegado, que de alguna manera pudiera hacer ver que algunos de estos derechos no resguardados, o bien que el servicio educativo no se brinda en las condiciones que se requiere. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que a nosotros nos compete, sí, es que, y que lo estableció el superintendente de educación acá en esta misma sesión, es que se resguarde el derecho a la educación de los padres, y que nuestros niños puedan estar a resguardo en el fondo independiente de la situación de huelga, que, reitero, esto no es una normalidad, no es que uno busque establecer la normalidad, sino que ante la emergencia buscar todos los mecanismos posibles para que esa comunidad encuentre a resguardo el derecho a la educación de la cual ellos también son merecedores. Pero claramente estamos frente a una situación anormal, una situación crítica. Yo hablé de hecho de conflicto y de crisis, porque efectivamente eso es lo que está viviendo la comunidad educativa, lamentablemente, en el fondo, es una situación de crisis, de conflicto, en la cual no llegan a acuerdo las dos partes, y que ambas están haciendo en el marco de lo que lo permite la legislación, en el fondo, ejerciendo sus facultades para poder eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo, y que nosotros estamos acompañando y siempre monitoreando. Tanto así que, de hecho, no son solo esta oportunidad en la que hemos conversado sobre el tema, sino que han habido actores que han pedido tanto reuniones acá en la Comisión de Educación del Senado, como también en la Comisión de Educación de la Cámara. Creo que todos los que estamos mirando esto, en el fondo, hemos tenido una actitud de acoger y poder buscar mecanismos de diálogo y de que las partes encuentren un acuerdo. Pero reitero, esto es un conflicto entre las partes que requiere que ellos lleguen a un acuerdo dentro de las posibilidades legales que se otorgan para que esta huelga legal encuentre una solución. Pero reitero, dos cosas que quiero despejar sobre la mesa. En ningún caso acá hay una situación normal, de hecho hay una situación de conflicto que requiere la participación de las partes, y por eso hemos estado involucrados, en primer lugar, la Dirección del Trabajo, y posteriormente, en el fondo, la Superintendencia, la Seremía de Educación de la Región y el Ministerio de Educación a nivel central, porque hay una situación totalmente de conflicto. Y por otro lado, hay también que tomar todos los resguardos para poder asegurar que ambos derechos, muy difíciles de conciliar en este aspecto, se resguarden. Y por un lado está en nuestro rol resguardar el derecho a la educación en una situación, reitero, anormal y de conflicto para los niños que permanecen en esa comunidad educativa. Eso por nuestra parte, presidente. Está claro, señor subsecretario. Yo me refería a esta apariencia de normalidad, porque, claro, en sus palabras iniciales, escuché dos veces esto de que había un porcentaje de profesores que estaban haciendo sus clases normales, digamos, normales entre comillas, porque estamos en contexto de pandemia, reitero, y es justamente el discurso que ha planteado el sostenedor, y es la razón por la cual además se alejan las soluciones. A eso me refería, pero yo valoro la disposición y le imploraría, ¿no es cierto?, en nombre de la comisión, el poder seguir realizando todos los esfuerzos hasta resolver este tema, porque es una situación que naturalmente preocupa a la comunidad educativa y a toda la región.
la senadora Yasna Proboste me había pedido la palabra antes de terminar este tema. Sí, presidente, es que creo que una de las dificultades que tenemos es que cuando dejamos pasar mucho tiempo, el conflicto se hace mucho más complejo de poder resolver. Y quiero insistir además en un tema que lo había planteado, porque también tiene que ver con una actitud más bien pasiva o de mirar y esperar que se resuelva por sí solo un problema. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de Arica, en los recursos del FAEP. Esto es una decisión que corresponde única y exclusivamente al gobierno, al Ejecutivo, y creo particularmente al subsecretario. Efectivamente, este es un FAEP del año 2017, que fue postergándose en su tiempo, de acuerdo a las formas establecidas. Vino la situación, hay hechos que son objetivos, vino la situación del estallido social, hubo sobre todo en regiones que son regiones más aisladas, regiones fronterizas, hubo problemas de abastecimiento, porque los camiones no llegaban. Y después viene la pandemia, y así todo, hoy día el Ejecutivo no accede, diciendo, esto es son los mismos recursos, y no permite al municipio terminar las reparaciones de infraestructura. Y las escuelas están con los pozos negros. Hay espacios que, como están en obras, que quedaron allí, son un peligro para los estudiantes. Y en lugar de resolver el problema, lo que hacen es profundizar un problema. Porque cuando le dicen al municipio, no, devuelva usted los recursos del FAEP y termine las obras con recursos propios, sabe que está generando un problema. Porque el municipio no lo puede hacer, aunque quisiera hacerlo. No lo puede hacer porque ya las escuelas no le pertenecen. Y por lo tanto, es una no solución. Y es lo mismo que hoy día vemos en una no solución a las dificultades que hoy día se viven. Porque la solución más inmediata que debió haber ocurrido hace ya muchos meses es haber nombrado el administrador provisional a los 30 días. Y eso no significa en que la situación de los derechos laborales de los trabajadores se vea afectada, muy por el contrario. El administrador provisional hubiese dado lo que todos nosotros esperamos, la continuidad en el servicio educativo. Entonces creo presidente, que hoy día uno se impone de lo que ocurre en Arica, da cuenta en que no vemos una voluntad de querer resolver a tiempo estas dificultades. Y lo pongo porque lo del FAEP depende única y exclusivamente del Ejecutivo, para no poner a la superintendencia y que el superintendente nos diga aquí que no tienen facultades. No es así. Nosotros mismos en el Senado hemos aprobado y hemos dado las extensiones para el estado de excepción constitucional. Es decir, el gobierno tiene todas las herramientas para resolver el problema de Arica, todas las herramientas. Entonces, así como también, en nuestra opinión, tiene las herramientas para nombrar un administrador provisional y de esa forma buscar por esa vía, intentar solucionar un problema que afecta a una comunidad educativa. Eso, presidente. Muy bien, senadora Yasna Proboste. No sé si hay más palabras pedidas respecto a este tema. ¿No? Presidente, perdón. Sí. Consultarle porque nosotros en la cuenta se informó que nos ha pedido audiencia por un lado el Centro de Padres y Apoderados y también el sostenedor. Yo no sé si será posible que tengamos una sesión especial durante esta semana en algún momento. Lo podemos ver una vez que termine esta. Yo creo que quizás sería bueno que escucháramos a ambos, de tal manera también nosotros de ir deteniendo la visión de todos los actores. Si a usted le parece, lo podemos ver quizás mañana, no sé, pero qué bueno sería que ojalá pudiéramos nosotros también como comisión avanzar rápido en escuchar a los otros actores. Gracias, presidente.
Sí, muy bien, senador García. Yo había pensado lo mismo, como mañana seguramente vamos a estar todos presenciales, pudiéramos ponernos de acuerdo respecto de estas solicitudes y de qué invitados podríamos tener porque la voluntad nuestra es seguir acompañando esto, pero en el entendido que la responsabilidad primera es del Ministerio de Educación, es del sistema educativo representado por su ministro, por el subsecretario en este caso. Entonces, si les parece, mañana nos podemos poner de acuerdo en la sala respecto de los invitados para la próxima semana para seguir acompañando este proceso y seguir apoyando al Liceo Camilo Enríquez. Muy bien. No tenemos más invitados hoy y por estar ya muy cerca de la hora de término, señores senadores, señor secretario, vamos a... Sí, ¿me permite un minuto, Secretario. presidente? Sí, solamente para dar a conocer a los senadores García, bueno, a la señora Proboste y a usted, dejar constancia de la actividad que ha venido desarrollando durante toda la semana pasada la Secretaría de la Comisión, especialmente el abogado ayudante Javier Tovar y la secretaria Diana Robles, respecto de la actividad que está encabezando la presidenta del Senado con usted, presidente, respecto a la educación en pandemia. Ha sido un trabajo bastante arduo que ha tenido que desarrollar la Secretaría en la coordinación de esta actividad que ha sido celebrada los días lunes, martes y miércoles la semana pasada y que seguirá esta semana para concluir al fin de la misma y que se le ha encargado al abogado ayudante, señor Javier Tovar, efectuar la coordinación del informe final que va a efectuar estas mesas de trabajo que se han ido, como le digo, desarrollando con la participación de una gran cantidad de invitados. Dejar constancia, señor presidente, señora presidenta. Sí, muchas gracias, señor secretario. Creo que es muy pertinente lo que usted ha señalado y además el hecho que esté el subsecretario todavía conectado, porque yo creo que aquí van a haber insumos muy importantes. Yo siento que el mérito de este ejercicio al cual nos convocó la presidenta del Senado y que nosotros como comisión unánimemente decidimos acompañar, ha sido realmente bien notable, digamos, sin ninguna inducción, todo lo contrario. O sea, había una libertad de todos los sectores, de todo el mundo de la educación, de todos los gremios, como prácticamente no se había hecho en muchos años. Yo siento que ahí hay propuestas muy interesantes, muchas de ellas incluso para el corto plazo. No estamos hablando de temas muy de futuro necesariamente, hay muchos temas de corto plazo que yo creo que al gobierno, sin lugar a dudas, representan una oportunidad y no me cabe duda que el esfuerzo de sistematización que también está liderando la presidenta va a permitir que en pocos días más esto pueda ser conocido por todos, por todas. Me quiero sumar, presidente, a los agradecimientos a la Secretaría de la Comisión y a través de este espacio también agradecer a los centenares y centenares de organizaciones que han estado participando. Realmente ha sido muy notable. Muchas gracias, presidente, usted también por todo el compromiso desde la comisión. A la biblioteca nos parece que también es importante extender nuestro reconocimiento y a la oficina de redacción que han estado colaborando durante esta semana en un trabajo que continúa en estos días y que esperamos poder concluir prontamente. Muchas gracias. Muy bien. Bien, con estas palabras entonces terminamos la sesión de la comisión del día de hoy. Se levanta. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hasta pronto, que esté muy bien. Oiga, presidente, ¿podríamos antes de terminar acordar que el subsecretario nos respondiera lo del FAEP por escrito, lo del FAEP de Arica, que nos pudiera contar? Acordémoslo, senador García, lo del FAEP de Arica, aquí está presente el subsecretario, pero de todas maneras nunca está de más en acuerdo de oficiar y solicitar la respuesta por lo que está ocurriendo en el FAEP de Arica. Muy bien, presidente. Secretario, ¿estamos claritos, cierto? Entonces se acuerda enviar un oficio al subsecretario de Educación en relación a la situación que se ha señalado acá en esta sesión respecto del FAEP de la región de Arica y Parinacol. La comuna de Arica. La comuna de Arica. Presidente, si me permite, yo por supuesto adhiero a la consulta que ha hecho la senadora Proboste, pero yo no sé, quizá el subsecretario también, además de respondernos específicamente lo de Arica, porque es probable que esa misma situación también esté ocurriendo en otras partes del país, porque a mí lo que me llama la atención es que un municipio, cuando era sostenedor, recibió FAEP, no lo ocupó todo. No terminó la tampoco lo ha podido traspasar al respectivo servicio local, porque entiendo que el FAEP pasa a ser patrimonio del respectivo municipio.
es bien interesante lo que nos está planteando la senadora Yarna Proboste, obviamente respecto del hecho puntual de Arica, pero también como orgánica, digamos, como en su Sí. conjunto. Puede que no haya ningún municipio que esté en esa misma situación, ojalá sea así, pero es bien interesante en realidad. Gracias, Bueno, más presidente. el oficio que estamos enviando entonces. Presidente, ¿Sí? si me permite entonces señalar en el mismo oficio que se va a mandar al subsecretario, bueno, está acá presente, consultar si hay ocurrencias de esta situación también en alguna otra comuna del país. Sí. Parece a la comisión hacerlo extensivo de esa manera. ¿Está de Muchas acuerdo? gracias. Muy ¿De bien, acuerdo? ahora sí. De acuerdo. Gracias. Vamos. Ya, Bien, ok. ahora sí. No. Se levanta la sesión. Gracias. Muy bien. Adiós. Recording stopped.